Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso, acompañándoles hoy sábado 1 de febrero. Comenzamos. A Miami, directamente, donde en este momento habla el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el acto con la diáspora venezolana. Hoy Venezuela no está dividida, no es cierto. Hoy Venezuela está lejos, puede ser, pero está muy sembrada aquí en nuestro corazón y aquí en nuestros pensamientos. Se acabó esa época de la Venezuela dividida, polarizada, que nos querían dividir entre pobres y ricos, entre ideologías. Hoy Venezuela es una sola, peleando por su dignidad, por recuperar su normalidad, por
rápidamente que tenemos elecciones presidenciales libres, que tenemos el encuentro de nuestra gente, que recuperamos el trabajo, que volvimos a casa. ¿Cómo queda el continente? ¿Cómo queda? Tenemos la oportunidad de construir un continente libre, democrático, y por eso estamos luchando. Vamos a construir juntos el continente democrático, el continente de la libertad, el continente de los americanos, de los latinoamericanos. Eso lo vamos a hacer. Miren, sé que hemos cometido errores, los he reconocido claramente y sin miedo. Sé que es tarde para muchos, lo sé. Hoy nuestros enfermos renales, hoy hay 1 millón de niños en Venezuela sin sus padres, para tratar de mandarles algo de dinero para subsistir. Sé de todo el sacrificio que han hecho ustedes estando aquí para poder ayudar a sus familias en Venezuela, lo cual agradezco infinitamente. Síguenlo haciendo, por favor. Sigan ayudando y apoyando a su gente. Es también energía para la lucha. Es también necesaria mi parte de lo que estamos haciendo. Y miren, si bien es tarde para muchos, estamos a tiempo para todos. Estamos a tiempo para recuperar a Venezuela. Estamos a tiempo para recuperar a todo un país, para hacerlo renacer. Sin duda, estamos a tiempo. No vendrá. Les digo algo también. No ha sido ni vendrá de gratis. Y aquí hay acciones que tenemos que tomar. Ustedes también tienen un rol en este proceso. Y les pido que cumplamos con la tarea. Primero, comunicar, no olvidar lo que está pasando. Y ya vamos allá, calma. Miren, esta acción que estamos hablando, la intervención, atención con esto, atención, atención. Atención, miren. Atención con esto. Atención con esto. Yo creo que está claro que solo no estamos. Yo creo que está claro que es una mafia a la cual enfrentamos. Y miren que hemos sufrido. Mi jefe de despacho sigue secuestrado. Mis 2 posteriores jefes de despacho están hoy en el exilio, por cierto, aquí hoy, en este momento. A Edmundo Rada, Pipo, le dieron un tiro en Petare, como ustedes saben, que no era para Pipo, era para mí. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Ahora, y atención con esto, y lo han dicho nuestros aliados más importantes, todas las opciones están sobre la mesa, y atención con esto, pero también debajo de la mesa. Atención con esto. Porque hay cosas que no se hablan, y la intervención ya está pasando en Venezuela, está en los cubanos en Venezuela. Ahora, todas las acciones que sean necesarias las vamos a hacer para liberar definitivamente a Venezuela. Y con el respaldo de nuestros aliados. Pero ojo, y atención con esto. Aquí hay una cuota de responsabilidad de cada uno. No podemos tener esa opción para dejar hacer nuestra parte. Y atención con esto. No podemos tercerizar la solución de la crisis. No podemos tercerizar la solución del problema. Ustedes tienen un rol. Nosotros al interno tenemos un rol muy claro. No vamos a permitir que sean otros los que se apoderen. La ayuda sí y la vamos a tener, no tengan duda. Ya lo han dicho cada uno de nuestros aliados. En su momento se dirán las cosas que se tienen que decir responsablemente y como conductor del proceso. Ahora, quiero ser enfático con esto. Quiero ser muy enfático con esto. Si nosotros esperamos, imagínense entonces qué hacen las profesoras y los profesores de lo interno, las enfermeras, los estudiantes. Yo les voy a decir qué van a hacer y qué hemos estado haciendo. Y parafraseando a Churchill, que tuve la oportunidad hace unos días
se quiere hacer, no voy a pasar con un equipo. Y aquí, afortunadamente, en Weston habían 5. Pero bueno, te dieron una noticia que se pudieron reunir. Ahora, yo sueño con eso. Miren, y yo me levanto todos los días porque cuando veo a mi hija, veo a todos nuestros niños. Y yo utilizo esta metáfora. Mi tío, que tiene la oportunidad de estar aquí también, cuando migró, agarró a Juan Andrés, su hijo, y le puso la bicicleta en la calle. Normal, algo. Le puso la bicicleta en la calle, lo montó en la bicicleta y le dijo, rueda. Juan Andrés se quedó así, lo vio. Y le dijo, en la calle. ¿Puedo robar bicicleta en la calle? Eso no vamos a hacerlo ahí en Venezuela. Eso no vamos a hacerlo ahí en Venezuela. ¿Qué le decían ustedes a sus hijos allá en Venezuela? Adentro. Adentro, cuidado. Es inseguro estar en la calle. Váyanse para casa. ¿Sí o no? Miren, yo me levanto todos los días y sueño con poner en la bicicleta Miranda en La Guaira, donde yo nací, a las 7, 8, 9, 10 de la noche en la calle, al aire libre, con la brisa del mar. Luego haber compartido con la familia, haber cenado juntos y abrazados. Y yo sueño con verla y decirle, rueda, rueda. Estamos aquí porque lo podemos hacer. Yo sueño con que todos ustedes regresen y rueden con sus hijos, que vayan y compartan con su familia, y por eso me levanto todos los días, haciendo lo que tengamos que hacer para recuperar nuestra dignidad, nuestra normalidad, a nuestra familia, a nuestro país. Miren, ya yo he cargado suficientes ataúdes, se lo juro, y duele cada uno. Cecita, Pipo, Albano, me duele cada uno. Y no voy a permitir que esos sacrificios sean vanos. No. Piensen en sus hijos, en la necesidad que tiene el continente hoy de ponerle fin a esta tragedia. Y esa es la oportunidad que tenemos. Y esa es la oportunidad que vamos a tomar. Cuando se acuesten cada noche, piensen qué más pueden hacer por Venezuela. Orar, enviar mensajes, ayudar. Pero cuando nos levantemos, hagamos todo lo que tengamos que hacer para recuperar a Venezuela. Hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para recuperar la libertad, nuestra familia, nuestra dignidad, todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Serán días difíciles? Sí. ¿Serán días de lucha? Sí. Pero ya les dije, tenemos al alcance el continente de la libertad. Tenemos al alcance la democracia de un pueblo. No vamos a retroceder. Por el contrario, vamos a avanzar. Vamos a lograr la libertad de Venezuela. Tenemos todavía horas importantes. Les agradezco este encuentro. Les agradezco estar en familia el día de hoy. Todo el esfuerzo que hace cada uno de nuestros aliados, nuestros medios de comunicación, nuestros influencers, nuestros artistas. Les agradezco infinitamente. Vale cada mensaje, vale cada información que transmiten. Sé que a veces los atacan, sé que a veces reciben. También están un poco intervenidas en las redes sociales. Como dicen por ahí, actualmente los rusos juegan. Es un dicho y están trabajando en esa área. Ahora, que no sea limitante. Tenemos la verdad y una causa justa de nuestro lado. Síganlo haciendo, por favor. Sigan llevando el mensaje, por favor, en nombre de los venezolanos. Los necesitamos a todos en este momento, unidos y determinados. Para concluir, aunque me encantaría abrazarlos a todos, ¿quién quiere un selfie?
Desde el centro de convenciones, allí en la ciudad de Miami, centro de convenciones del aeropuerto de Miami, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, acaba de hablar a la diáspora venezolana. Vamos con Paola Serna, que se encuentra en otro punto de esta concentración de hoy. Ha sido muy complicada la señal, ha sido muy complicada para la prensa el desplazamiento, pero Paola seguramente lo puede contar mejor que yo. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, Idania? Televidentes, ha sido supremamente complicado. Le comento que en todos estos años trabajando en este tipo de coberturas, este ha sido uno de los eventos con mayor cantidad de seguridad, que no sea un evento presidencial de un presidente o de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Estaban los miembros del servicio secreto, pero también de las diferentes agencias de la policía y diferentes agencias de seguridad de varias ciudades aledañas al condado Miami-Dade. Pudimos estar con ellos desde las 6 de la mañana, fue que citaron a los medios de comunicación, a pesar que estaba el evento previsto iniciar alrededor de las 2 de la tarde. Las filas de las personas salían del hotel donde nos encontramos aquí fuera del centro de convenciones en el aeropuerto. Muchísimas personas continuaban entrando hasta hace un momento que nos desplazamos aquí a este segundo piso, donde en pocos minutos llegará el presidente Juan Guaidó también para dar una conferencia de prensa dirigida particularmente pues a los medios de comunicación. Hay decenas de medios de comunicación, pero no solamente hispanos y nacionales. Hay medios anglos también y medios de varios países que llegaron desde muy tempranito con nosotros para ingresar pues el día de hoy. Ha estado bastante concurrido, calculamos, se esperaban unas 5.000 personas, calculamos unas 2.500 personas en el lugar donde pudieron ver el discurso del presidente interino Juan Guaidó. Como vieron, estuvo acompañado de las figuras más representativas, de congresistas, de los miembros también de su gabinete en el piso de abajo, frente a todo el auditorio que desde muy temprano vinieron también a acompañarlos. Había que hacer un registro previo y eso lo anunció la gente de prensa. A través de un email se registraban las personas que quisieran entrar y eso hemos visto pues que aunque todavía el presidente interino ya se despidió, siguen personas tratando de llegar al recinto y según me han dicho, porque no hemos podido volver a salir, está muy fuerte el esquema de seguridad, la fila todavía le da la vuelta al hotel donde nos encontramos, es decir, la gente trata de seguir pues llegando a ver si alcanzan a oír al presidente interino Juan Guaidó, a pesar de que ya terminó su discurso. Sin lugar a dudas, muy complicada la seguridad y es por eso que muchas personas especulaban sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump llegara hasta aquí, hasta donde nos encontramos, por el esquema de seguridad tan alto y teniendo en cuenta que el presidente llegó a Mar-a-Lago el día de ayer. Estamos alrededor de 1 hora y media de Mar-a-Lago, aquí donde nos encontramos en el noroccidente del condado Miami-Dade, y esa era una de las posibilidades. Sin embargo, personas cercanas nos han dicho que es probable o que se reúnan en Palm Beach, no es algo seguro, es lo que se especula, o quizás sea invitado como persona, pues como invitado especial al Estado de la Unión, que es el discurso que dará el presidente Donald Trump el próximo martes en el Congreso en Washington. Eso es por ahora pues la información que hemos logrado obtener de fuentes cercanas. Mucha especulación, se pensaba que el presidente Donald Trump quizás venía hasta aquí por el nivel tan alto de seguridad que se ha experimentado en este recinto el día de hoy, Dania, televidentes. Paola, a ver, usted tiene una larga experiencia, ha cubierto en estos años que tenemos trabajando juntos cualquier cantidad de eventos presidenciales y eventos no presidenciales. ¿Por qué ese esquema de seguridad? Es decir, habían 2 o 3 congresistas, bueno, estaba el senador Riesco, estaba también el senador Díaz Balar, la congresista Chalala, estaba Carlos Vecchio, representante del gobierno interino en Washington, algunos diputados, pero es decir, ¿ameritaba ese esquema? ¿O será que algo se quedó en el camino y no se concluyó? Pues eso es lo que todos nos preguntamos, Idania, ¿qué fue lo que pasó? Porque es que era impresionante la cantidad de representantes de las agencias de policía, como te digo, de la agencia de policía locales, del servicio secreto. Nos hicieron incluso dejar los equipos desde muy temprano en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, para hacerle pues una requisa. También habían perros, nos dijeron que alrededor de 10 perros estaban afuera. A mí
ya no me tocaron porque tuvimos que dejar los equipos adentro, salir y esperar a que les hicieran pues todo el esquema de seguridad del servicio secreto. En realidad nunca me había tocado ver tal cantidad de miembros de seguridad para un evento que no fuera directamente del presidente Donald Trump, el presidente Barack Obama en su momento. Por eso la especulación sobre esta posibilidad de que el presidente Donald Trump pudiera haber llegado el día de hoy. No entendemos por qué la seguridad ha sido tan alta. Hasta el momento pues no ha habido ningún tipo de incidente ni de protestas que conozcamos, por lo menos en el exterior. Habían dicho que algunos grupos que no estaban muy de acuerdo con lo que había dicho el presidente interino Juan Guaidó recientemente desde Canadá con el tema de Cuba iban a estar protestando. No vimos absolutamente nada de eso, por lo menos en el área de los parqueos del hotel. No hay nadie protestando ni nada que pudiera dar a entender que había algún riesgo para la seguridad de Juan Guaidó o de los congresistas, como bien mencionabas, que vinieron el día de hoy a asistir a este evento, en el cual pues ya casi estamos listos porque aquí justamente donde estamos viene el presidente interino Juan Guaidó a darnos su rueda de prensa a los medios que estamos desde muy tempranito esperándolos, Dania. Gracias, Paola. Más adelante volvemos contigo, por supuesto, en la rueda de prensa de Juan Guaidó. Ahora continuamos aquí en esta transmisión en el programa de la tarde que hemos hecho el día de hoy. Paola Serna va a seguir allí en este centro de convenciones para llevar a ustedes lo que está ocurriendo. Y con esto quiero ir a la primera pausa en el programa. Quédese con nosotros. Al regreso vamos a escuchar algunas de las intervenciones que se hicieron previo a lo que fue la intervención del propio Juan Guaidó. Congresistas que hablaron, el alcalde de Miami, Carlos Vecchio, que también intervino, y vamos a hablar con un invitado en relación a la gira, a esta cita que no termina de concretarse con Donald Trump. Quédese con nosotros en minutos, ya regresamos. Continuamos con la tarde de este sábado 1 de febrero. Antes de la intervención de Guaidó, allí en este centro de convenciones, hablaron algunas personalidades de las que ustedes podían ver en pantalla. Lo hizo, por ejemplo, el congresista republicano Mario Díaz-Balart. Escuchemos. ¿Para qué les digo lo que dijo? Escuchemos. El presidente de los Estados Unidos entiende. Nosotros entendemos. Ellos lo que consta el presidente Guaidó. No hay la conclusión que el presidente Guaidó entiende que el cáncer que está destruyendo Venezuela es el mismo cáncer que está destruyendo a Cuba y a Nicaragua. Otra de las que intervino fue la congresista demócrata Debbie Mucarsel-Power. Durante su intervención pidió la aprobación del TPS para los venezolanos. Son las 4:42, hora costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a Osvaldo Ramírez, él es consultor en estrategia y riesgo político, director de ORC Consultores. Señor Ramírez, buena tarde, gracias por acompañarnos. Feliz tarde, Dani, a todos los que nos ven hasta ahora. No podemos decir que la gira concluyó, aunque ya se ha anunciado que el presidente interino regresa a Venezuela. Y digo, no podemos decir que concluye porque pareciera que se ha ido construyendo día a día encuentros posibles. Pero hasta ahora, en lo que hemos visto, si usted tuviese que hacer un análisis o calificarla, ¿cuál sería o cómo ve usted hasta aquí este viaje del presidente Guaidó? Mira, efectivamente, es una gira que está en construcción. De hecho, apenas hace algunos minutos, Marco Rubio estaba anunciando que tendría una reunión en privado con Juan Guaidó, mientras quizás estás tratando de buscar fórmula de poder generar esa reunión con Donald Trump, en primer lugar, pero también con otros líderes latinoamericanos que probablemente no hayas podido coincidir en Davos, en Suiza.
o en el marco de la reunión interministerial que se realizó en Bogotá hace algunos días. La realidad hasta ahora ha sido una gira que ha permitido procesos de realineación, tratando de entender la posición de la Unión Europea en primer lugar, que quizás con esa punta de lanza llamada Grupo de Contacto, en donde hay algunos países como Uruguay o México, la posición norteamericana y la posición del Grupo de Lima, el Grupo de Lima que no tiene una especie de posición firme, lamentablemente, porque algunos se debaten entre atender la emergencia humanitaria compleja y las externalidades negativas que genera la diáspora venezolana, y otros se debaten en tratar de forzar un proceso electoral en el cual haya elecciones libres, justas y transparentes, sin importar la naturaleza de estas elecciones, sean parlamentarias inicialmente o sean presidenciales. Ahora, hemos visto durante este viaje del presidente interino, hemos visto encuentros con líderes importantes, Angela Merkel, Boris Johnson, Macron. ¿Por qué sigue siendo tan importante esa pieza en el rompecabezas del presidente de los Estados Unidos? Es decir, pareciera que esto, para un montón de gente, no tiene valor si no ve al presidente Trump. Por supuesto, sería valiosísimo, pero ¿hay que desmeritar el resto si no se logra ese encuentro con Trump? Yo creo que para nada. Quizás el tema de la reunión con el presidente Trump pasa a ser una especie de gran espaldarazo público directamente a la figura de Juan Guaidó. Yo creo que el gobierno norteamericano, a través de diferentes voceros que pueden ir desde Craig Fowler, jefe del Comando Sur, pasando por altas autoridades del Senado o de la Cámara de Representantes, así como diferentes secretarios o subsecretarios, particularmente del Tesoro o del Estado, han estado del lado del pueblo venezolano atendiendo ese sufrimiento y específicamente trabajando en función de atender a las personas más vulnerables, sobre todo a las personas más vulnerables en condición de migración forzada, pero también en forzar los acuerdos necesarios para que se alcance ese objetivo de elecciones justas, libres y transparentes. Quizás hay algunos que pueden estar pensando, bueno, la gira no sirvió porque no te reuniste con Trump, cuando realmente quizás los mayores acuerdos que tú necesitas hoy están del lado de una potencial gira en Latinoamérica o de la alineación de la Unión Europea para tratar de traerlos a esa posición del aliado más fuerte de la Asamblea Nacional y del gobierno interino, que son los Estados Unidos, y que prácticamente han colocado la mayor cantidad de cartas sobre la mesa en una jugada de póker relativamente cantada. Ahora, ¿por qué usted cree, señor Ramírez, que ese encuentro no ha logrado producirse? Es decir, sí, Venezuela es tan importante para los Estados Unidos como para que el señor Pompeo se reúna con Guaidó en Bogotá. Sí, Venezuela realmente está en la agenda de los Estados Unidos y uno puede determinar que así es por el nivel, como usted señala, de autoridades que declaran en relación a Venezuela. ¿Por qué no se ha logrado ese encuentro con el presidente Trump? Mucha gente, cuando el presidente Trump voló a West Palm Beach, pensó que este encuentro se pudiera dar. Hoy fue lo mismo, es decir, cuando la seguridad que rodeó a este centro de convenciones fue tanta que por supuesto se especuló desde horas de la mañana. Ahora nos dicen que se está, y no lo dudo, se debe estar trabajando en buscar un espacio en la agenda del presidente Trump, pero ¿por qué ha sido tan complicado? Mira, porque eventualmente tú tienes una agenda y yo creo que hoy la preocupación de Estados Unidos con diferentes frentes abiertos. Tienes hoy un caso importante de una pandemia global como el caso del coronavirus, que incluso puede estar llevando a algunos países a cerrar fronteras, a cerrar vuelos con China. El caso norteamericano, si no me equivoco, al día de ayer había confirmación de 11, 12 casos aproximadamente. Incluso una situación que está del lado bien importante para la seguridad doméstica de una nación. Eso en primer término. En segundo término, toda la relación que tú tienes hoy sobre el tema de un impeachment, de un juicio político sobre el cual no me queda la menor duda que el Donald Trump va a salir
prácticamente triunfante y fortalecido de marco a la entrada de un ciclo electoral que luce bastante complejo para los demócratas si efectivamente se consigue este triunfo en la Cámara Alta del Senado y en otras condiciones por un conjunto importante de temas que tú tienes de carácter doméstico, de carácter de relaciones internacionales. Tienes que colar, tienes que tratar de meter y de forzar el mejor momento posible para poder producir una reunión entre dos altos jefes de Estado, porque ese es el tratamiento que le está dando los Estados Unidos a Juan Guaidó. Esa seguridad de la que comentabas hace algunos minutos sobre el servicio secreto es la seguridad que le prestan a cualquier mandatario que visite los Estados Unidos, porque simplemente tienes que minimizar cualquier riesgo potencial de seguridad. Habrá que ver si efectivamente logras abrir el espacio necesario para esa reunión en la cual se logre construir y vender la narrativa, el control de la foto que interesa para todos los aliados, tanto en la comunidad internacional como para efectos de mover la opinión pública norteamericana en relación con los apoyos que está recibiendo el gobierno interino de Venezuela. Ahora, lo que no parecería lógico o no parecería justo, por lo menos, es que se diga que este encuentro no se produce porque hay un malestar del presidente Trump por los resultados de Guaidó. Es decir, porque no es equiparable esa hipótesis con lo que vemos por parte de otras autoridades en paralelo. Mira, yo lo que creo es que puede haber probablemente algún malestar con algunos funcionarios, pero eso no puede recaer sobre la cabeza de Juan Guaidó cuando un solo hombre no tiene la capacidad de transformar la realidad política en Venezuela. Pasa por generar procesos de volver a tener un tejido social fuerte que permita la acción política para ese cambio político. Y no obstante, eso no es suficiente sin el apoyo de la comunidad internacional. Fíjate, un cambio interesante de narrativa en los últimos 30 días en relación con Venezuela por parte de actores de la comunidad internacional. Inicialmente están pasando a segundo plano la emergencia humanitaria compleja y estás comenzando a hablar de crimen organizado transnacional, estás hablando de terrorismo, estás hablando de oro de sangre, estás hablando de un conjunto de situaciones para tratar de generar esos procesos de mayor realización de actores internacionales con la postura de los Estados Unidos. Curiosamente, en la primera declaración de Mike Pompeo este año en relación con Venezuela, habla de elecciones parlamentarias nuevamente, y cuidado si ahora tú tienes un proceso importante de ver cómo generas los procesos de consenso necesario en la oposición para que participen en un proceso parlamentario que no tiene fecha aún de convocatoria, en función de que efectivamente este proceso parlamentario pueda permitir ser un catalizador también para una transición, como suele ser cuando estudias procesos de transición y como lo vimos recientemente en Bolivia. No puedo... O sea, de repente ese tema de una molestia contra una persona específica, claro, pudiera ser más un rumor de pasillo. Claro, claro. Una última pregunta, señor Ramírez. ¿Pondrán preso a Guaidó al regreso a Venezuela? Mira, hay una vulnerabilidad importante. El régimen va a seguir de Nicolás Maduro tratando de cercar a Juan Guaidó, entendiendo también que tiene en paralelo una jugada, y esa jugada es una Asamblea Nacional controlada irritamente y legalmente por el diputado Parra y por otro conjunto de actores, en donde esa operación llamada Alacrán de compra de diputados, de compra de conciencia, continúa con miras a tener 86 diputados y poder generar cambios en la ley de hidrocarburos y poder darle a petroleras como Rosneft un conjunto importante de mayor participación para efectos de tener mayores ingresos por la vía petrolera para el gobierno de Nicolás Maduro. Hay una realidad allí y quizás hay que ver hasta dónde al gobierno le conviene a Juan Guaidó libre o a Juan Guaidó perseguido a efectos de poder determinar el alcance real de esa operación que está en otro tablero que es estrictamente interno. Pues quiero agradecer a Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia y riesgo político, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Son las 4:53, hora costa este en los Estados Unidos, hora Miami. En el acto que veíamos hace unos minutos con Juan Guaidó en el centro de convenciones, también hablaron previo a la intervención del presidente interino, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, que manifestó su apoyo a los venezolanos. Señor presidente, le aseguro que yo
sé que hablo por muchos ciudadanos del condado de Miami-Dade, también lo apoyamos como el presidente legítimo de la República Dominicana de Venezuela. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, pidió libertad para Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y se los he dicho a algunos de ellos, que lo que hicieron algunos de sus padres, quizás no lo tenían en mente, que cuando llegaron aquí al sur de la Florida, sembraron esa bandera de libertad para luchar contra la dictadura castrista. Ahora, esa lucha de sus padres y algunos de ellos es la que nos ha permitido a nosotros con mayor facilidad aquí en los Estados Unidos, nos ha permitido avanzar en nuestra lucha y lograr la solidaridad necesaria. De manera que la lucha nuestra de libertad, la libertad que queremos para Venezuela, es la misma libertad que queremos para Cuba, que queremos para Nicaragua, que queremos para Esto ha sido parte de lo que ha ocurrido allí en el centro de convenciones, en la ciudad de Miami, donde el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ha reunido con la diáspora venezolana. En minutos se ha anunciado una rueda de prensa. Nuestra periodista Paola Serna está allí. Vamos a escuchar parte de las preguntas que se hagan. Todavía tenemos más, porque en paralelo a esto que está ocurriendo en Venezuela, se esperaba para este lunes la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha sido invitada por el gobierno interino. Sin embargo, un comunicado del régimen que firma Jorge Arreaza ha dicho que no, que ellos no pertenecen de ninguna manera a la Organización de Estados Americanos, que ya dejaron de pertenecer a este organismo y que simplemente esta comisión no está invitada. Al regreso, información en relación a esto. Ya venimos. Seguimos con más en la tarde, fin de semana. Lo hacemos con la visita de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estarían sujetos a llegar el próximo lunes a Venezuela. Los representantes de la OEA verificarán la situación de derechos humanos, o por lo menos eso pretenden hacer. Los dos temas centrales: evaluar la crisis en los hospitales y la reclusión de los presos políticos. Luis Gonzalo Pérez tiene un reporte en Caracas. Saludos amigos de NTN 24. El ambiente político en Venezuela cada día está más tenso. El comisionado por los derechos humanos Humberto Prado del gobierno interino confirmó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos mantiene aún su visita planeada a Venezuela para constatar las violaciones de los derechos humanos, al mismo tiempo que el canciller del régimen madurista Jorge Arreaza dijo en su Twitter que la CIDH no está autorizada para venir al país. Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada, sentenció el canciller ilegítimo. Sin embargo, el gobierno interino comunicó que la CIDH mantiene en pauta su visita al país. La visita se mantiene por parte de la Comisión Interamericana venir a nuestro país y está en manos del gobierno de facto si los deja entrar o no los deja entrar. Ahora, ¿quiénes pierden si no entra la Comisión Interamericana? Las víctimas, sobre todo las víctimas, porque son los que tienen que hablar tantas violaciones de los que han sufrido. Ante la negativa del régimen de Maduro de no dejar entrar a dicha comisión y evaluar las condiciones de derechos humanos, Prado dijo que se estaría recalcando la dictadura venezolana. Ahora, ¿le hace bien al gobierno de facto no dejarlos entrar? Yo creo que el daño más grande precisamente se lo hacen porque revela simplemente de que en Venezuela se vulneran derechos humanos continua y sostenidamente. Y nosotros simplemente lo que tenemos es que celebrar la posición de la comisión, que se mantiene la visita para Venezuela. Se espera que el presidente interino Juan Guaidó realice pronta llegada a Venezuela, a lo que distintas organizaciones no gubernamentales y veladoras de los derechos humanos estarán atentos a este hecho. El mundo, primero, va a estar pendiente de la llegada al país del presidente Juan Guaidó. Y segundo, las organizaciones de derechos humanos de nuestro país y de desarrollo también van a estar pendientes de la llegada del presidente Juan Guaidó. Y tercero, nosotros, como Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia Interina, estaremos pendientes y estamos, como se dice, enlazados con muchos organismos internacionales
precisamente no solamente de la presencia de la Comisión Interamericana, sino también de la llegada del presidente Juan Guaidó. El comisionado por los derechos humanos, Humberto Prado, duda de que el régimen madurista logre encarcelar a Juan Guaidó a su regreso al país, al mismo tiempo que solicita a la CIDH venir por fin a Venezuela para constatar la violación de los derechos humanos tanto en los recintos carcelarios y en los centros hospitalarios. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias a Luis Gonzalo Pérez por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Esmeralda Arosemena. Ella es presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ti, Dania, y la oportunidad que le brindas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer este contacto con su teleaudiencia. Muchas gracias. ¿Sigue en pie la visita agendada a pesar del comunicado de Jorge Arreaza? Quiero partir de la responsabilidad y el compromiso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene con todos los pueblos del continente, con todos los países que forman la OEA. Y para nosotros la visita de trabajo in loco, que llamamos como herramienta especial de seguimiento, de monitoreo, la tenemos preparada por invitación que se nos hiciera de un órgano del Estado, la Asamblea Nacional, y con un objetivo muy claro. El objetivo es poder tener de manera directa, de manera in situ, la oportunidad de hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos de determinados grupos, de ciertos grupos en particular, que están hoy enfrentando altos riesgos y factores de vulnerabilidad. Hay una grave crisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y nosotros mantenemos nuestro propósito a pesar de la nota recibida, porque para la comisión hemos tenido un trabajo de monitoreo, incluso nosotros tenemos hace mucho tiempo la petición al gobierno del señor Maduro, y no hemos podido poder cumplir con esta petición por parte del gobierno. Es un gobierno que, tenemos que decir, la situación política de Venezuela es una situación muy particular. Hay un gobierno de facto que tiene la autoridad de facto, pero está un gobierno que la OEA ha reconocido, así junto con un número importante de países del mundo, y nosotros estamos atendiendo esta petición de un órgano del Estado. Nosotros teníamos esta visión de que lo más probable es que iba a haber esta reacción, indicando de que no están sometidos a la jurisdicción. Sin embargo, para la comisión es importante decirle al pueblo venezolano que estamos comprometidos con darle este seguimiento, este monitoreo, incluso haciendo uso de algunas otras fórmulas. Por ejemplo, señora Arosemena, cuando no se puede realizar esta visita in loco, que significa para nuestra teleaudiencia una visita in situ, en el lugar donde se quiere realizar esta investigación, cuando no se puede hacer in situ, ¿cómo lo hacen? Bueno, mira, nosotros en todo este periodo hemos estado haciendo un monitoreo de las graves violaciones, las denuncias, muchas de las cosas que nos llegan por organizaciones de sociedad civil, por las propias víctimas. Nosotros hemos utilizado estas herramientas que son las muy propias de la comisión, las medidas cautelares,
comunicados de prensa, pero, a ver, yo quisiera hoy, en esta oportunidad que nos da tu medio, de hacer este llamado a estas autoridades de facto que nosotros vamos a tratar de llegar. Nosotros tenemos la preparación de nuestra visita con un equipo de trabajo, me va a acompañar una comisionada más, yo soy la relatora para la República Bolivariana de Venezuela, además de que hoy ocupo el cargo de la presidencia de la comisión, vamos a estar con un equipo técnico y esperamos poder entrar. Pero de no serlo posible, nosotros vamos a tener una medida alterna, una medida adicional. Estamos también programándolo en la agenda, poder tener el apoyo de Colombia para llegar a la frontera y poder estar en Cúcuta, directamente en la frontera, y hacer este llamado a las personas que quieran dar su testimonio, a las organizaciones de sociedad civil que pudieran entrar en contacto con nosotros, porque la idea nuestra es documentar los hechos, documentar las violaciones, escuchar directamente a las víctimas. Y el hecho de no entrar, el hecho de que lleguemos a Caracas y que se nos impida, bueno, salimos como se dice, deportados, pero eso no nos va a limitar, no nos va a impedir que vamos a tratar de buscar entonces este otro medio, este otro mecanismo. Y vamos a hacerlo y esperamos poder contar con la participación de muchas personas, de muchas víctimas y de muchas organizaciones. Claro, esto es muy importante. A ver, señora Arosemena, primero ustedes van a intentar llegar, es decir, van a tomar un avión y van a llegar con la seguridad absoluta. Así lo tenemos programado. Exacto, con la seguridad de que seguramente no los van a dejar entrar. Pero es muy importante lo que usted está diciendo, que van a llegar a Cúcuta y van a contar con la participación de organizaciones no gubernamentales y con el testimonio de venezolanos. Porque pararse en Cúcuta, señora Arosemena, por 1 hora, por 2, por 3, es vivir el drama in situ. Así es. Que están padeciendo los venezolanos. Es recoger los testimonios más dolorosos, más descarnados de la realidad de cada uno de los ciudadanos en este momento. ¿El gobierno de Colombia está al tanto de esto? Sí, hemos hecho algunas comunicaciones precisamente para poder elaborar una agenda que no se nos vea frustrada con la no posibilidad de entrar directamente en Caracas. Entonces, estamos ya en una comunicación formal y oficial para tener el apoyo del Estado colombiano y poder entonces nosotros tener esta posibilidad. Se trata, y Dania, se trata de un compromiso de la Comisión con los derechos humanos de esta población que por muchísimo tiempo, por muchísimos años, está siendo afectada en muchas de las cosas. Hablamos de salud, hablamos de los niños, hablamos de los hospitales, hablamos de la alimentación. Entonces, es el compromiso y la deferencia, la atención que le debemos a las víctimas y a todas las organizaciones que durante muchísimo tiempo reiteradamente nos han pedido nuestra visita, nos han pedido que estemos en el terreno y es un esfuerzo que nosotros tenemos que valorar. Vamos a estar
de seguro, y ojalá pudiéramos entrar a Caracas. Es la petición que hago. Ojalá pudiéramos poder tener esta oportunidad de intercambiar, y por qué no, con autoridades que nos digan cuáles son las situaciones que se enfrentan, pero también con las víctimas para corroborar sus testimonios. Hay un refrán coloquial, señora Arosemena, que dice: el que no la debe no la teme. Que sería lo que uno pudiera pensar, es decir, ¿por qué no abrir la puerta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Y también lo que usted ha señalado, para poder reunirse con las autoridades, para que le digan por qué están de manos atadas, o por qué no pueden satisfacer la necesidad, o por qué se han visto obligados a hacer X o Y en determinadas circunstancias. ¿Por qué insistir en no dejar pasar a la comisión? Es decir, se permitió la entrada de Bachelet. Por supuesto, creo que hasta el día de hoy se están arrepintiendo, pero ¿por qué no abrir las puertas si todos los días nos dicen que no se violan los derechos humanos en Venezuela? Mira, yo tuve en estos años que estoy en la comisión la oportunidad en algunas audiencias públicas, muy particularmente en el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, temática de la que yo soy relatora. Y le planteaba a los representantes del Estado en ese momento que asistían a las audiencias: queremos ver cuáles son las acciones que ustedes están haciendo para la atención de la salud de los niños. ¿Cómo están enfrentando una problemática tan dura como es la muerte de niños? Todo el tema de las madres lactantes, que es un tema en particular, pero hay otros. Está todo el tema de los presos políticos, está el tema de la persecución. Y si nosotros pudiéramos tener esta oportunidad, es la oportunidad también para escucharlos. Por supuesto, queremos también escuchar y que esa posibilidad se nos abra para escuchar a el gobierno interino del señor Guaidó, porque esto es lo que la OEA ha establecido. Nosotros hemos hecho contactos con el embajador precisamente para coordinar cómo podemos trabajar con Venezuela. Y el llamado es porque lo que quiere la Comisión es coadyuvar en este proceso de un retorno a una paz, a una convivencia, al desarrollo, a la justicia, a la democracia en términos generales, al Estado de Derecho. Y tú lo dices muy bien con ese refrán, que es muy claro. Si las cosas están desarrollándose con una normalidad, qué mejor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirle al continente, para confirmar con las organizaciones dónde están las hojas de ruta para salir de esta crisis en materia de derechos humanos. Y si las cosas no están tan bien, pues es una buena oportunidad para ayudar de alguna manera. Claro, sobre todo, y como usted lo ha dicho, a esa niñez abandonada, que es la que más está sufriendo la consecuencia de todo este conflicto que por años se ha instalado en Venezuela. Es la infancia venezolana la que está enfrentando la peor parte. Estamos contando la muerte de niños a diario por una u otra razón. Y por eso es que esta visita es tan importante. Y yo me quiero quedar con esa frase suya que dice: ojalá y pudiéramos entrar, ojalá y les permitieran la entrada, señora Arosemena, ojalá por los venezolanos esto pudiera ser así. Pero si no, su visita en Cúcuta, créame, yo que he estado tantas veces, será como estar en cualquier parte de Venezuela. Bueno, me alegra escucharte porque
teníamos una gran angustia de que nuestra respuesta a esa demanda del pueblo venezolano no fuera tan contundente, pero no podíamos dejar que saliéramos, no nos dejan salir, no nos dejan entrar y nos mandan de vuelta. No, queríamos tener una fórmula. Y quiero aprovechar lo que me quede de tiempo para decir, nosotros estaremos siempre monitoreando de una manera directa o indirecta. Esta la queremos hacer de manera directa, pero nosotros tenemos hoy herramientas especiales. Nosotros tenemos una unidad para dar respuestas prontas. Tenemos la SACROI, se le llama. A mí no me gusta mucho lo de las siglas, pero es un monitoreo diario que podemos hacer con toda la información que nos sea posible recabar. Y hemos creado para este inicio de este año el mecanismo especial de seguimiento que le llamamos así, MESEVE. Es el mecanismo especial para Venezuela. Y de manera que todos podamos unir los esfuerzos para que a través de estas herramientas podamos alcanzar información válida, poder crear espacios de diálogo, pero también de respuestas. Ojalá. Buen mecanismo. Pues le agradezco mucho la entrevista, le agradezco mucho su tiempo. Creo además que hay muchísima noticia en la conversación que hemos tenido en la tarde de hoy. Qué bueno que tengan un plan B, porque estoy segura que ese plan B va a darle también argumentos y material para poder elaborar un informe con propuestas. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Tardes. Son las 5:22, hora costa este, y conversábamos con Esmeralda Arosemena, quien es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatora nombrada para el caso de Venezuela. Me voy a quedar con una de las varias informaciones que nos dio en la tarde de hoy. Tomarán el avión este lunes para ir a Venezuela, donde seguramente el régimen no va a permitir que la comisión entre. Y como no quieren regresar con las manos vacías, pues irán a Colombia, irán a Cúcuta y allí van a reunirse para documentar testimonios de los venezolanos que cruzan y con diferentes organizaciones no gubernamentales que puedan venir de Venezuela hasta Colombia para conversar con ellos. A esta hora, la rueda de prensa de Juan Guaidó ha comenzado allí en el Miami Airport Convention Center. Escuchemos. La tangibilidad de los venezolanos que puedan sentir dentro del territorio venezolano posterior a esta gira internacional. Muchos dicen que es solamente diplomacia y que no se van a ver resultados tangibles. Su respuesta sobre eso. Lo segundo, acaba de comparar a Venezuela con Siria. Sabemos que hay presencia de Hezbollah, del ELN, de la FARC, y todavía los gobiernos no reconocen a Nicolás Maduro como un gobierno terrorista. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional dé ese paso en el reconocimiento sólido de que el régimen es terrorista? Sí, a ver, con respecto a lo último, creo que es ya notable la presencia de los irregulares en Venezuela. Como ustedes saben, el explosivista que colocó la bomba en la academia de policías hace un año en Bogotá fue entrenado en Venezuela, fue financiado a través de oro venezolano, y hay unos pasos que dar. Algo que hablamos sobre todo en Europa es la caracterización del oro que están sustrayendo ilegalmente en su mayoría de Venezuela como oro de sangre, haciendo referencia, como ustedes saben, a la crisis en su momento africana, cuando se denominó diamantes de sangre a la crisis en ese momento. Y hoy caracteriza como tal, mira, financian grupos irregulares, desplazan comunidades indígenas, asesinan literalmente el Amazonas, envenenan nuestros ríos, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero. Todos los males del planeta en 112.000 kilómetros cuadrados de extensión, más grande que muchos países, por cierto, del mundo, donde residen 20 comunidades indígenas y nativos venezolanos. O sea, ese es un paso, puede ser para luego
que es lo claro, que hoy Maduro ampara terroristas en Venezuela. Lo hemos denunciado en el mundo, hemos presentado las pruebas, parte de lo que fue nuestra gira por Europa y lo que ha sido iniciar precisamente en la cumbre antiterrorismo, va orientado en lo que son hoy. Y miren, y aquí también una reflexión, que lo he conversado mucho de sus colegas en Venezuela, es una situación bien adversa, los persiguen, los torturan, tuiteros presos, no hay libertad de expresión en nuestro país. Hoy llamar presidente, gobierno, a Maduro, mira, eso no es un tema de caracterización diplomática, ya hoy es un tema de apoyo a una causa. Llamarla de otra manera, que sea dictador, colabora indirectamente a la causa de la dictadura, al mal, a normalizar, a banalizar el mal. Mira, yo vi con asombro el reciente debate que hubo con respecto a la senadora colombiana en Venezuela. Yo lo vi con asombro. ¿Por qué lo vi con asombro? Yo decía, bueno, reducir la crisis venezolana a la posibilidad o no de extraditar a una persona mientras mueren millones, mientras secuestran los poderes, torturan a venezolanos. Colombia recibe no recibe una persona, no, recibe 1.6 millones producto de la dictadura. Es una especie de banalización del mal, es normalizar la crisis. Yo les pido que como ciudadanos, no como periodistas, que no lo permitamos, que no permitamos que se normalice una tragedia sin precedentes en la región. Debemos tomar acción todos, y aquí pido ayuda a los medios de comunicación, a la prensa libre, a los amantes de la libertad de expresión, porque hoy necesitamos incluso de ese verbo, de la búsqueda de la verdad en Venezuela. Y con respecto a la tangibilidad de nuestras acciones, bueno, lo vamos a ver. Y yo miren, y no den por descontado lo poderoso, y lo decía a muchos de nuestros amigos aquí, de un tuit, de una denuncia, de la emergencia que estamos viviendo para los venezolanos, es poderoso. No es suficiente, bueno, obviamente, estamos pasando hambre, literalmente. No tenemos agua, no hay luz en Venezuela, pero son los pasos necesarios para enfrentar a la dictadura. Vamos a ver más presión, vamos a ver acciones concretas en los próximos días, vamos a ver unas reuniones adicionales internacionales para tomar acción en no permitir que se bypasseen las sanciones que financian los grupos irregulares a través del oro. Son muchas las cosas que vamos a ver en los próximos días en favor de la causa venezolana. Siguiente pregunta, Reina Anciani, Univisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenía dos cosas en mente, pero sé que es una sola oportunidad. Primero, pues el día de hoy de alguna manera se vendió mucho en social media y todo la invitación como que hoy iba a haber un anuncio particularmente importante, distinto a lo que se ha dicho siempre. ¿Cómo resumir a los venezolanos que sí están esperando algo diferente, quizás que escucharon más de lo mismo el día de hoy? Mira, yo creo que para nosotros los venezolanos más de lo mismo es la dictadura, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay una estrategia muy clara de cara a la presión de la dictadura y el conglomerado criminal que dirige Maduro. Nosotros nos enfrentamos en Venezuela a ELN, a paramilitares armados, nos enfrentamos a la cárcel política, a la tortura, al asesinato político en todo momento. Miren, y disculpen la metáfora o lo coloquial. Si un futbolista falla un penalti, el penalti no es hacer un mecanismo para hacer gol. Y las herramientas que tiene el mundo libre y que tenemos los venezolanos para enfrentar una dictadura son las que tenemos. Es la protesta, es la exigencia, es la cumplimiento internacional, es el cerco diplomático del que hablaba el presidente Duque, es no permitir que utilicen el dinero venezolano para seguir financiando actos y actividades irregulares, es prohibir la desviación de fondos para financiar al ELN, a grupos terroristas, es la presión y la sanción a los criminales que son parte y sostienen a la dictadura, es la protesta de los maestros, es la protesta de las enfermeras. Ahora, y hay elementos, no digamos novedosos, pero muy precisos con respecto a lo que va a ser tomar acción conjunta en este momento. Creo que el mundo no va a tolerar una fake elección con respecto al intento que hacen de una supuesta parlamentaria. Hay firmeza y determinación ahora, de nuevo, y lo decía hace poco, que hay una acción que hoy termine con la dictadura. Bueno, hace rato lo hemos tomado todos. Nadie toleraría tal nivel de daño, tal nivel de terror a un país. Hay muchas acciones que nos van a llevar a la transición. Y lo novedoso es no solamente digamos, la renovación de la esperanza, una especie de segunda oportunidad
para los venezolanos, para la región, donde nos hemos mantenido firmes. Y les digo, miren, $1,5 millones le daban a los diputados para no ir a trabajar. Resistimos, mantuvimos la mayoría, mantenemos hoy la movilización. Así que, ¿van a haber algunas otras cosas específicas? Sí, pero las iremos mencionando una vez sea el momento que nos enfrentamos a una dictadura. Y como les decía, hay cosas sobre la mesa, hay cosas que tenemos que trabajar en conjunto con todos los aliados. Siguiente pregunta, Yesenia. Juan Guaidó, en rueda de prensa en Miami, después del acto con la diáspora venezolana. Pausa en la tarde. Al volver, hablamos de esta nueva caravana de aproximadamente 200 personas que partió de Honduras. Y más adelante, Nicaragua, donde perseguidos políticos están apareciendo ahorcados en las celdas en condiciones sospechosas. Ya venimos. Una nueva caravana de centroamericanos emprendió su ruta hacia los Estados Unidos el día de ayer. A través de redes sociales se convocó a los ciudadanos a iniciar el recorrido desde San Pedro Sula en Honduras. Esta sería la segunda caravana de este año que intentaría llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Recordemos, 2 semanas atrás, cerca de 3,000 hondureños lograron llegar hasta Guatemala, pero no pudieron ingresar a México tras confrontación con personal de la Guardia Nacional. Saludamos cuando son las 5:38 minutos hora costa este en Estados Unidos a Carol Rivas, periodista freelance en Guatemala. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Así es, estamos acá en Guatemala dando seguimiento a esta segunda caravana de migrantes hondureños que ya ha arribado a nuestro país. Sabemos que esta caravana no fue tan nutrida, hubo poca gente, pero igual hablemos de quiénes la conforman. Vea, sí, así es. Esta caravana comparada a las caravanas anteriores es bastante pequeña, son aproximadamente 200 personas, 200 hondureños, quienes están llegando ya a Guatemala y son en su mayoría hondureños que fueron deportados de la caravana anterior. Como todos sabemos, México puso el muro en la primera caravana y alrededor de 5,000 personas, dice el gobierno de Manuel López Obrador, aunque se tiene el registro de 2,000 personas que ya han sido deportadas y parte de esta caravana precisamente son personas que ya fueron deportadas de esta primera caravana y que están haciendo un segundo intento por llegar a Estados Unidos a través, obviamente, de Guatemala y a través de México. Carol, señalas que México colocó un muro en la frontera. ¿A qué te refieres? Así es, sí, la frontera hacia Estados Unidos la ha puesto México, ese ha sido el muro. Como mencionamos, Estados Unidos intentó que los países centroamericanos frenaran estos flujos migratorios a través de estos famosos acuerdos del tercer país seguro. Sin embargo, pues los países centroamericanos no han hecho o podríamos decir algunas acciones concretas para frenar la migración y sobre todo la migración masiva. Es México a quien le ha tocado, menciono nuevamente, que el reciente gobierno de Alejandro Yamatei ha mencionado que él será completamente respetuoso hacia los acuerdos que tiene con Centroamérica y en su parte con Estados Unidos ha mencionado que el desconocimiento de los anexos del acuerdo de tercer país seguro es lo que lo ha llevado a prácticamente lavarse las manos y dejarle la tarea a México. Es pues este país quien a través de redadas, quien a través de, podríamos decir, también un engaño hacia los migrantes debido a que la caravana pasada se les mencionó que se les iba a dejar pasar. La caravana retrocedió en un primer intento para poder entrar a México y se albergó nuevamente en Tecunumán, que es el lugar en donde se encuentra la frontera, en Tecunumán, en San Marcos. La caravana retrocede y al día siguiente se le dice a los migrantes que van a poder pasar hacia México para presentar precisamente esta solicitud y es cuando son prácticamente enfrentados con la policía mexicana. Ellos son los que están poniendo el muro. Pues ya vimos todos, yo creo, las dramáticas escenas de mujeres, de niños
de personas de la tercera edad, de realmente bebés siendo pues atacados por las fuerzas policiales mexicanas, y es este país el que está poniendo las principales restricciones. Mencionamos, ya han deportado a 2,000 hondureños y van a seguir deportando más debido a que pues México no piensa dejar pasar a los centroamericanos debido a la presión que tiene por el gobierno de Donald Trump, quien, como lo mencionó desde un principio, sería México quien pusiera este muro. Claro. Quiero dar las gracias a Carol Rivas por estos minutos en la tarde, fin de semana. Gracias, colega, por estar aquí. A ustedes muchísimas gracias. Acá seguimos atentos a la información y pues dándole seguimiento a esta caravana que, como mencionamos, está integrada en su mayoría por menores de edad, por mujeres embarazadas, por jóvenes que, pues ante la falta de oportunidades de los gobiernos centroamericanos, que como mencionábamos no han realizado algunas acciones para frenar la migración, y parte de no realizar esas acciones es precisamente el no poder darle a los jóvenes o a las familias la oportunidad de desarrollarse en sus países. El desempleo, la pobreza, la violencia es lo que está haciendo que miles de centroamericanos, no solo hondureños, que miles de centroamericanos estén dejando sus territorios y estén buscando mejores oportunidades. Y bueno, las oportunidades en Centroamérica siguen siendo el sueño americano de Estados Unidos. Gracias, Carol. Buena tarde para ti. Cuando son las 5:43 minutos, hora Quito, en Ecuador, avanzamos con más de la tarde. Esta vez lo hacemos con el tema de Nicaragua, donde continúa el acecho del régimen orteguista. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció la profanación de tumbas de varias víctimas y casos de suicidios por ahorcamientos ocurridos en celdas donde hay detenidos, en situaciones dudosas. El informe presentado por el Centro de Derechos Humanos ha detallado el incremento de la impunidad, de la represión por parte del régimen de Ortega a todo aquel, por supuesto, o contra todo aquel que piense distinto. Le damos la bienvenida a Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Señora Vilma, bienvenida, gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Ivania. Un saludo a través de NTM 24 a todo su amplio auditorio. Un saludo desde aquí de Managua, Nicaragua. Señora Núñez, hasta el momento, ¿cuántos reportes de profanación de tumbas, de suicidios han sido denunciados o han podido ustedes documentar? Sí, bueno, nosotros acabamos de concluir, me refiero al CENID, un informe que cubrió los meses de noviembre y diciembre, donde nosotros valoramos que a raíz de la salida del país, después de la derrota electoral de Evo Morales, le entró al régimen de Nicaragua como un miedo, y entonces su reacción fue incrementar la represión de diferentes formas. En primer lugar, un incremento en el discurso agresivo por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo, y un incremento en el discurso amenazante en sus raras ocasiones que lo hace del presidente Daniel Ortega. Eso estuvo acompañado de unas modalidades de represión que no se habían visto en los meses anteriores. Y es que, en primer lugar, se dio con motivo de la conmemoración del Día de Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre, una profanación de tumbas. Se profanaron dos tumbas de dos personas fallecidas. En una fue la de José Israel Mojica García, y la otra de José Manuel Narváez, ambas precisamente en el departamento de Carazo, en la ciudad de Jinotepe, que fue uno de los lugares del país donde hubo mayor represión en los tiempos más álgidos, ¿verdad?, de la misma. Y ha sido tanta la persecución que ha continuado incluso, y el hostigamiento en contra de la mamá, doña Elizabeth, de la madre del primero de los muertos, de Israel Mojica, sí, que hubo necesidad de solicitarle medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y recientemente, en la semana pasada, la Comisión solicitó al gobierno medidas cautelares para doña Elizabeth.
Ahora, señora Vilma, ¿cuáles fueron las razones que llevaron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para catalogar los suicidios como dudosos? ¿Qué llevaron a quienes han hecho este informe a poner esto entre comillas? Bueno, en primer lugar, los síntomas o las señales que presentaban los cadáveres. En el caso específico del primer presuntamente ahorcado, que fue Jefferson Nicolás Abarca Lezama, que fue prácticamente ahorcado en la estación de policía de Subsiada en León, el testimonio de su madre, el testimonio de personas, porque este caso fue muy bien documentado, que vieron el cadáver, pero sobre todo su madre, que lo había acompañado a la policía cuando la policía lo citó. Y después pudo entrar de nuevo a la policía ya en el momento en que estaba prácticamente, dice su madre, colgado, con las manos todavía con la esposa y colgados con un mecate de una hamaca, y que el muchacho en ningún momento estuvo con la lengua salida, que es una característica de todo ahorcado. Entonces su afirmación es que su hijo jamás pudo haberse ahorcado, que las evidencias que encontraron no son de un ahorcamiento, y que más bien encontraron señales de violencia como sus costillas quebradas y otra serie de cosas en su cuerpo. Claro, claro. ¿Hay algún tipo de registro para afirmar que la policía nicaragüense está recibiendo entrenamiento para torturar? Fíjate que nosotros, y personalmente te puedo decir que tengo ya muchísimos, pero muchísimos años de darle seguimiento en la defensa de los derechos humanos al comportamiento policial en Nicaragua, definitivamente están usando unos métodos que no se habían conocido así, con esa sistematicidad y con esa forma como lo están haciendo. Hay afirmaciones de diferentes fuentes aquí de que sí, que están recibiendo un entrenamiento de autoridades cubanas. Nosotros no lo podemos afirmar categóricamente, pero sí te podemos decir que los métodos que están usando como para torturar no eran propios del comportamiento ya un poco cuestionable de la policía. ¿Algunos de estos casos, señora Vilma, han sido llevados a las fiscalías o asuntos internos de la policía? ¿Les han dado respuesta? ¿Han investigado el porqué de los suicidios? No, fíjate que en este caso, el primer caso, el del muchacho que mataron en León, sí, lo presentamos ante la Fiscalía, se presentó ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, nos recibieron la petición, la denuncia. Sin embargo, hasta este momento no han dado ninguna señal de que están investigando. Los casos permanecen en impunidad y por consiguiente podemos afirmar que el método de tortura y de represión es consciente y forma parte, ¿verdad?, de la intencionalidad de la represión que impulsa el gobierno. Finalmente, señora Vilma, ¿el régimen de Daniel Ortega se ha pronunciado frente a estas denuncias? No, en absoluto. Lo único que hacen cuando aparece el ahorcado es sacar un comunicado a la policía diciendo se ahorcó. Pero después alguna reacción a las denuncias, porque las denuncias en estos casos han sido no solamente por nosotros como organismos de derechos humanos, sino que por otras organizaciones sociales e incluso los familiares, y que sobre todo en el caso de León, que han sido absolutamente contundentes. No hay ninguna reacción, ningún esfuerzo para desmentirlo, ningún esfuerzo para montar siquiera un simulacro de investigación. Es como un desafío a la inteligencia y al respeto que se merece la opinión pública y sobre todo los familiares, ¿verdad?, de la víctima. Y sobre todo su irrespeto, su irresponsabilidad de cumplir con las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Claro. Quiero dar las gracias a Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros.
Y bueno, muchas gracias a ustedes. Buena tarde. 5:51, última pausa en el programa. Al regreso, 15ª versión del Hay Festival en Cartagena de Indias. Ya venimos. Hay Festival Cartagena de Indias. Patrocinadores principales: Postobón y RCN. En Cartagena, Colombia, se reúnen escritores, políticos, artistas en la 15ª versión del Hay Festival. En el encuentro del arte y la cultura participan 140 invitados de talla mundial. Saludamos a María Elena Romero. María Elena, buena tarde para ti. Y continuamos aquí en Cartagena con el Live Festival y esta versión número 15. Y en este tercer día, el Live Festival, las experiencias de los niños y la literatura se ven reflejadas precisamente con Manena Cotin. Ella tiene un libro al que ha denominado Libro Negro de Colores. Veamos lo que dice sobre esto. Es un libro todo negro. Tiene un braille para que uno entienda cómo una persona ciega puede leer. No es un braille real. Uno de los interrogantes que se ha planteado el Live Festival es precisamente cuál será el papel de la pantalla chica justo con la llegada de las nuevas tecnologías. Veamos lo que Javier Gómez, que es el guionista de La Casa de Papel, dialogó con nuestra compañera Eva Rey. Sí, vamos a hablar con Juan Lozano del futuro de la televisión, que siempre es un tema apasionante porque nos lo preguntamos mucho. Yo creo que al futuro de la televisión se suele asistir por casualidad casi, porque las cosas suceden y yo creo que nuestro trabajo tiene más que ver con adaptarnos a todo eso. Pero creo que el momento es apasionante para los cambios que se están produciendo en el medio. Y seguimos aquí en Cartagena. Nos despedimos, pero no olvide que en la emisión de esta noche volvemos a encontrarnos para contarles lo que sucede en este tercer día del 15ª versión del Hay Festival en la Heroica. Feliz tarde. Llegamos al final de la tarde, fin de semana de la tarde de hoy sábado. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales y la señal en vivo de nuestro canal en nuestro portal web, ntn24.com. Les espero mañana, aunque no lo crean, mañana domingo estoy con ustedes en la tarde para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del fin de semana. Gracias por estar allí.